Francesc Marieges hablando de taoísmo en el Congreso de Culturas Ancestrales de 2010. Francesc Marieges es conferenciante y profesor de filosofía de la medicina tradicional china y kinesiología. Tiene consulta privada y forma grupos en España y América sobre el Tao del cambio, kinesiología holística y emocional. Fruto de su experiencia y de su investigación, ha desarrollado las teorías taoístas del Yin y el Yang y de las 5 fases para entender cómo cambiar las informaciones que condicionan nuestras vidas, así como crear nuevas condiciones que potencien nuestro ser natural. También trabaja en PNL y Mito Self Process y se interesa por las cosmologías del mundo y cualquier información que trate sobre la belleza de la existencia. Bienvenido, Francesc. Gracias. Gracias, buenos días, gracias por la invitación para poder hablar sobre taoísmo aquí. La primera evidencia es que no soy chino, así que como fundamento para hablar sobre el taoísmo, digamos que por origen no lo traigo. Soy producto mediterráneo, fundamentalmente, y lo que sí que hago es poder comunicar y llevar lo que es ese pensamiento taoísta en Occidente, sobre todo pensando en occidentales y para occidentales. Algo que hubiese sido muy bueno es que realmente esta conferencia la diera un sabio taoísta, con lo cual tendríamos un problema, porque un sabio taoísta auténtico, primero de todo, se definiría como ignorante en el tema, por tanto, probablemente no comunicaría nada. Segundo, si realmente hubiera aceptado a comunicar, no lo haría con palabras, sino que estaría comunicando desde la experiencia, ya que para poder hablar del Tao no se puede hablar con palabras. Es una incoherencia tener que definir o tener que hablar sobre Tao haciéndolo intelectualmente y con palabras. Yo, sin embargo, lo voy a hacer fundamentalmente con palabras. Eso es lo que evidencia que tampoco soy un sabio taoísta. Así que, como mecanismo, digamos que al menos como a favor, llevo al menos estos últimos 10 años trabajando y explicando sobre filosofía taoísta en lo que son las bases de la medicina china, y hace 1 año y medio, en agosto, septiembre del 2009, publiqué este libro, El Tao del Cambio, que habla fundamentalmente del ser humano. El ser humano en cuanto a su expresión, en cuanto a lo que es la vida, cómo vive y cómo puede interrelacionarse con las diferentes cosas que son la vida. La vida tiene un curso que es natural y que hace que vaya transformándose de un estado a otro estado de una manera simple, sencilla, evolucionando sin problemas. Quien vive en comunidades que están próximas a lo que es la Tierra, quien realmente vive cerca de lo que son los espíritus de la Tierra, puede vivir fácilmente conectado con esa manera de cambiar, con esa manera de evolucionar. Cuando empezamos a pensar en gente, occidente sobre todo, que está más relacionado con un mundo como el que tenemos nosotros, más ajetreado, quizá más artificial, entender en qué manera vivimos respecto de la naturaleza se complica más, especialmente porque como seres humanos, al menos en esta parte de existencia, estamos más desvinculados de lo que es auténticamente nuestra naturaleza de ser. Reconociendo auténticamente cuál es nuestra naturaleza de ser, es más sencillo vivir en la vida y, en este caso, vivir con otras personas, vivir en otras circunstancias y a partir de ahí resolver de una manera que podríamos llamar más natural. Eso es otro mundo. Vengo a hablar solo de taoísmo. Y para hablar solo de taoísmo voy a centrarme al menos en unas 4 o 5 ideas, fundamentalmente. Una es Tao, en sí mismo. Otro va a ser Te, que es el principio de virtud. Otro va a ser el Wu Wei, que es el principio de la no acción. Y hablaremos también de lo que es cambio. Así que, para hablar de eso,
Y ya que las palabras traicionan siempre el principio del Tao, voy a intentar usar las palabras de una manera que pueda ser mucho más próximo al entendimiento, más inconsciente, más interno, más espontáneo, que no al más intelectual. Iremos haciendo, ¿sí? Empezamos entonces por ese principio Tao. Antes que nada, antes de todo, Tao era nada y todo al mismo tiempo. Todo porque Tao era lo único. Nada porque Tao es anterior a la forma, al espacio y al propio tiempo. Así que Tao es algo, Lao Tse decía, no sé cómo expresarlo, si tengo que darle un nombre lo llamaría el Tao. Si tuviera que darle otro nombre lo llamaría lo único, el principio, el uno. Así que, ya que es antes que la forma, ya que es antes que el espacio y que el tiempo, es algo que sin forma contiene todo lo que puede existir. En su interior está el potencial de todo. El potencial mío de este momento que estoy aquí, el potencial tuyo en este momento que estás ahí, el potencial de este lugar en el que estamos, de este congreso. Todo potencialmente existía, existe y puede existir dentro de esa posibilidad que está. Teniendo en cuenta que no ocupa un lugar, que no ocupa ningún espacio. Es un continente que contiene todo sin tener una forma para contener. Eso hace que intentar poner una palabra para definir a Tao traicione el principio de Tao. Tao está antes que las palabras. Por tanto, no podría haber una palabra que identificara a Tao. Las palabras saldrán de Tao, las formas saldrán de Tao, el tiempo saldrá de Tao. Y todo eso que saldrá de Tao es su manifestación, nunca Tao en sí mismo. El sol tiene una manifestación, tiene unos rayos espectaculares, tiene vida que está dando en todos los lugares. Esa vida, esa luz, esos rayos, es la manifestación del sol, no el sol en sí mismo. ¿Entendéis la diferencia? Así que, de alguna manera, lo que va a surgir de Tao tiene que ver con Tao. Pero siempre tendremos que tener claro que eso es la manifestación de ese principio y no el principio en sí. Cuando puedo percibir lo que había del potencial de mí mismo dentro de Tao, es cuando puedo estar cerca de lo que es Tao. No puedo intentar entender a Tao con impresiones cotidianas porque he visto, lo he oído o lo he tocado. Tao es inaudible, es imperceptible, es invisible. En cambio, en su interior tiene la facultad de lo que es visible, de lo que es perceptible, de lo que es audible. Por tanto, podemos llegar a tener una experiencia de lo que es Tao, nunca intelectualmente, en todo caso, internamente. Y más que decir que tengo directamente una experiencia, tenemos un verbo que puede ir mejor, que es aprender, con H en medio, la sensación o la experiencia de Tao. No tenemos más que 5 sentidos para decir que tenemos una relación con la vida. Así que si realmente llego a decir he tenido una experiencia, una sensación de Tao, es porque me ha llegado a través de alguna de esas 5. Pero siempre desde un punto que puedo considerar interno, nunca externo. Así que si yo llego a encontrar en mí, contactar en mí con ese potencial que estaba en Tao sobre mi propia existencia,
En el momento en que yo consigo contactar con el potencial que había en Tao de la existencia de cualquiera de vosotros, de cualquiera de esos árboles, de cualquiera de las manifestaciones de la naturaleza y de la vida, puedo acercarme a una experiencia con Tao. Eso significa que cuanto más movimiento, cuanto más ruido, cuanta más preocupación, más difícil es esa percepción. Acostumbra a ser una percepción más tranquila, más interna, más reservada, más silenciosa. Cosas que pueden estar más cerca de ese principio del Tao. Hoy ya vemos que hay muchas cosas que están creadas. Y lo bueno es que Tao sigue estando y sigue ocupando aquel espacio que nunca ocupó. Lo que sucede es que realmente ha habido un proceso por el cual hemos llegado a donde estamos. Por más que al principio lo único que existía era lo que no tenía ni forma, hoy existen más cosas. Ha habido un proceso por el cual Tao ha puesto en marcha un proceso de evolución, un proceso de manifestación. Esto os lo tengo que explicar aquí. Normalmente se define o se dibuja Tao como un círculo, entendiendo que todo lo que puede existir o existe está dentro de ese círculo. Es absurdo pensar que hay algo que está fuera de ese círculo, ya que si hubiera algo fuera de ese círculo ya no sería Tao. Es imposible. No existe nada que no haya salido de Tao. Por tanto, tenemos que aceptar esta condición mental de que al hacer este dibujito estoy representando auténticamente ese origen y que fuera de este origen no existe nada. Hay que romper la cabeza para poder seguirlo, ¿sí? Intelectualmente, de la manera cotidiana no se entiende, hay que romperlo, ¿sí? Así que si yo tuviese que realmente decir que fuera de Tao existen más cosas, este ya no es Tao. Tao lo va a englobar a todo. Hay un principio en la creación de cualquier cosmogonía de la mayor parte de las culturas en el que siempre se está pensando en qué es lo que hizo el creador, qué es lo que hizo Dios para empezar con la creación. En el taoísmo, en teoría, tenemos que abolir la palabra creador, puesto que no hay una intención en el proceso de creación. Es una terminología que no nos interesa, no es útil para ahora. Lo que sí que nos interesa es pensar en que Tao, en algún momento, a partir de ese principio interno de estar en inquietud, tiene la capacidad de generar externamente un principio dinámico, un principio de movimiento. El principio que todos conocemos, el primero es os lo vais a imaginar, ¿sí? El principio del yin yang, ¿sí? que todos conocemos como esa ruedecita que en el interior tiene como dos lágrimas, una que es negra, la otra que es blanca, ¿sí? Ese que tenemos presente. Cuentan filósofos taoístas mucho más recientes, siglos XIV, XV, que lo primero que surgió del Tao fue yang. Yang es el principio activo, es el principio más dinámico, es el principio del movimiento, es el principio del generador. En el dibujo típico siempre vemos como al principio hay una poca cantidad, una superficie pequeña que va aumentando y se va haciendo mayor. Eso es lo que sucede realmente con el principio de creación, en cuanto que Yang empieza y Yang va aumentando en cantidad, en intensidad, hasta que va a haber un momento que por exceso se transforma en sí mismo en lo contrario.